Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a presentar parte de los resultados que hemos obtenido en mi trabajo final de graduación, el cual se relaciona con la construcción de una escala de maduración en frutos de pitaya roja del género Ilocerius. Antes de ahondar en el tema, quisiera un poco hablarles de la situación actual del cultivo en el país. Bueno, la pitaya es un cultivo realmente incipiente. Es un cultivo que se considera no tradicional y que se encuentra mayoritariamente sembrado en las provincias de Guanacaste y Punta Arenas y actualmente en la región Uttar Norte, en donde ha tomado bastante fuerza este cultivo. El auge actual del cultivo para tanto la exportación como el consumo interno del fruto se relaciona principalmente con la presencia de pigmentos naturales denominados betalainas. Esto es un grupo grande de pigmentos presentes principalmente en frutos de pitaya roja, de pulpa roja, como pueden observar en la imagen, y presenta propiedades de mucho interés principalmente para la industria alimenticia. ¿Por qué? Resulta ser que este pigmento tiene una capacidad de funcionar como colorante natural. Es un colorante muy estable en pHs que van desde los 3 hasta los 7. Presenta también propiedades antioxidantes y muchas ventajas desde el punto de vista nutricional y medicinal para los productos. Sin embargo, a pesar del interés de la industria, tanto de países como Canadá y países europeos de exportar este fruto para su consumo, la problemática en el país de la producción de este cultivo tiene dos grandes problemas. El principal, el poco conocimiento del manejo agronómico. Al ser un cultivo tan nuevo, pues muchos se han arriesgado y han obtenido bastantes resultados. Sin embargo, no hay un plan que seguir, un plan, una tecnología destinada para este cultivo todavía. Y además de que no se cuentan con estudios que permitan conocer la forma en la que el fruto crece y se desarrolla y que le permita al productor determinar el tiempo óptimo de cosecha dependiendo del mercado destino. Ante esto, bueno, nace el proyecto y nace el trabajo final de graduación y nos enfocamos en la construcción de una escala de maduración con el fin de brindarle al productor una herramienta, por lo menos tangible, que ellos pudieran observar para determinar el punto adecuado de cosecha. Para esto procedimos a establecer un experimento en el Salto de Liberia, en una finca comercial de pitaya, y se utilizaron dos genotipos comercialmente más importantes en el país, que son el genotipo lisa y el genotipo orejona. Se procedió a cosechar frutos de acuerdo al criterio de madurez que utilizan actualmente los productores costarricenses, que considera el cambio de color en la cáscara del fruto y la firmeza al tacto, la cual se mide en el ecuador de la fruta. Esta cosecha se hizo de estados de madurez que van desde los 0 hasta el 100% de madurez de fruta cumplido en planta, con intervalos de 10%. Se trató de tener aproximadamente 10 repeticiones, o sea, 10 frutos cosechados por cada estado de madurez. Y estos frutos fueron transportados al laboratorio de tecnología post cosecha, en donde, como pueden observar en las imágenes, fueron agrupados de acuerdo al porcentaje de madurez al cual se cosechó, desde el más verde hasta el más maduro. Y se evaluaron variables físicas como el peso, dimensiones, color de cáscara, tanto de la cáscara expuesta como la cáscara oculta, y variables también relacionadas con la calidad de la pulpa, por ejemplo, los grados Brix, la acidez, el pH, y también variables relacionadas con el metabolismo de la fruta, como la tasa de respiración y la producción de etileno. Una vez que tenemos los datos, procedimos a utilizar 4 análisis estadísticos distintos. El primero de ellos fue un análisis de normalidad de datos, ya que se contó con poca fruta para completar un número de repeticiones similar para todas las variables. Entonces se procedió a hacer este análisis de normalidad con el fin de determinar cuál método de separación de medias era el adecuado para cada variable. Las variables que presentaron un comportamiento normal se analizaron con una ANOVA y los datos que no presentaron normalidad se analizaron con una prueba de Kruskal-Wallis.
Una vez que teníamos esta separación de medias por porcentaje de madurez, procedimos a hacer un análisis de componentes principales, y este análisis les comento que fue clave para la investigación debido a que nos permitió ver de forma más gráfica cómo estos porcentajes se iban agrupando, cómo se comportaban entre ellos, cuáles se parecían más. Y también es un análisis que nos permite determinar de todas las variables que medimos, cuáles son las que verdaderamente se correlacionan con la maduración, con el fin de facilitar pues la medición o la determinación de estos estados en el campo. Para este análisis se consideraron las variables que presentaron diferencias significativas entre los porcentajes de maduración y, como dije anteriormente, aquellas variables con mayor correlación fueron las que se consideraron para determinar los estados de madurez. Entonces, a cada genotipo se le realizó una primera fase de análisis en donde se determinaron 3 grupos principales que estaban conformados por intervalos de porcentaje de maduración de fruta. Sin embargo, queríamos determinar si estos grupos verdaderamente se iban a considerar un solo estado o si se podían fragmentar más. Y volvimos a aplicar la misma estadística, análisis de separación de medias por grupo y un análisis de componentes principales por grupo. Ante estos análisis determinamos que los 2 genotipos presentaron 5 estados de madurez definidos. A pesar de que ambos genotipos presentaron el mismo número de estados de madurez, se comportaron muy distintos entre variedades. En este gráfico pueden observar un análisis de componentes principales realizado ya una vez establecidos los 5 estados de madurez, en este caso del genotipo orejona. Y lo que quiero que ustedes vean acá es la facilidad con la que el análisis de componentes principales nos permite visualizar las variables que se correlacionan más con la maduración. En el caso del genotipo orejona, las variables que se encuentran en el cuadrante derecho inferior, por ejemplo, Brix, por ejemplo, peso de pulpa, peso de fruto, fueron variables que presentaron correlaciones mayores al 0.9, lo que indica que son variables que me explican mejor cómo se separan estos grupos. Y esas mismas variables tendieron a representar mejor grupos de maduración más maduros o estados más avanzados de madurez, en comparación con las variables más físicas o visuales, por ejemplo, variables de color como el hue, como la luminosidad, la firmeza, que caracterizaron más a los estados más verdes. En el caso del genotipo lisa, las variables que presentaron mayor correlación con la maduración fueron más bien las variables físicas, las variables visuales. Por ejemplo, el hue de cáscara, tanto de la cara expuesta como de la cara oculta, y representaron en esta ocasión, de la misma forma que el genotipo orejona, mejor a los frutos menos maduros o los primeros estados de madurez, mientras que las mismas variables de Brix, peso, de pulpa y de fruto caracterizaron mejor al estado más maduro. A partir de esos resultados nos dimos a la tarea no solo de generar pues datos y estadísticas, sino también de construir algo más visual que fuera de utilidad para los productores. Y en este momento tenemos esta escala de maduración en la que se toman en consideración los 5 estados definidos, en este caso para el genotipo orejona. Cabe recalcar que las escalas que les voy a presentar están en un proceso de validación, ¿verdad? Esto es un primer acercamiento y obviamente pues vendrán atrás más estudios para determinar pues más cosas que nos pueden decir estas escalas. Y aquí lo que quiero que ustedes vean es que los estados se componen de intervalos de porcentaje. Por ejemplo, el estado 1 va a frutos del 0 al 10%, el estado 2 considera frutos del 20 al 40%, el estado 3 del 50 al 60%, el estado 4 del 70 al 90% y el estado 5 frutos al 100%. En las imágenes pueden observar de arriba hacia abajo la cara expuesta, la cara oculta y la imagen de la pulpa en su interior. Y en el caso de genotipo lisa, bueno, todavía nos faltan algunas fotografías para completar ahí la escala visual, pero sigue el mismo principio, ¿verdad? La agrupación de los estados por intervalos de madurez. En este caso pueden observar que
la conformación de los estados es distinto para el genotipo lisa, ¿verdad? Y pues eso sería todo por el momento. No quisiera irme sin antes agradecer a la cooperativa Copepitaya y a la Vicerrectoría de Investigación, que fueron los que permitieron que el proyecto tuviera fondos, ¿verdad? Y se pudiera desarrollar. Este trabajo final de grabación forma parte de un proyecto grande de investigación que se denomina optimización post cosecha para impulsar la exportación de pitaya producida en Costa Rica, y tiene como colaboradores y investigadores a la profesora Paula Calvo, que es la coordinadora, y a la profesora Gerardina Maña, que es colaboradora. De mi parte eso sería. Muchísimas gracias por su atención. ¿Preguntas? Ninguna. Gracias, María Fernanda. La pitaya es una fruta climatérica. ¿Perdón? Es climatérica. Existen estudios que ahorita dicen que la fruta es no climatérica. Sí, más que todo por la relación que hay de dulzor, digamos, en la pulpa, cuando se cosechan, digamos, los frutos en estados maduros en la planta. No es lo mismo cosechar un fruto al 100% de la planta a cosechar un fruto, por ejemplo, al 50% y llevarlo al 100%. No tienen el mismo sabor. Además de que, digamos, los reportes que hay de producción de etileno y CO2 son bajos, entonces de momento la clasifican como no climatérica. Las plantas de ese tipo, que es una planta CAM. Sí, es un cactus. Y son así, generalmente las plantas de ese tipo, no climatéricas o se comportan como no climatéricas. De momento lo que hay reportado, digamos, para al menos frutos de pitaya, del género Hiloserius, sí son no climatéricos. ¿Y en qué estado de esos 5 que hablaste cosechan los agricultores? Que no me quedó claro. Los agricultores cosechan desde el 0 hasta el 100%. ¿En serio? Sí, lo que pasa es que precisamente este trabajo lo que busca es determinar cuál porcentaje es el adecuado, que no solo me asegure características, digamos, organolépticas aceptables, sino que me permita extender la calidad del fruto sin que este se pudra. Entonces, aparte de este trabajo, el trabajo final de graduación que estoy desarrollando tiene también un análisis del potencial de almacenamiento. Entonces, ahí lo que pretendemos es también decirle a los productores, bueno, no sé, el 50% cumple con las características de BRICS del mercado y le aguanta a usted 14, 21 días en anaquel. Entonces, también es parte de ese trabajo que estamos haciendo. Hay una pregunta en Facebook. Allá. María Fernanda, actualmente, ¿qué están haciendo los productores nacionales con la fruta? ¿Básicamente está para venta de consumo en fresco o ya hay alguna industria establecida? Sí, de momento los productores venden el producto solo a nivel nacional como producto fresco. Mucho se comercializa, por ejemplo, en supermercados como Automercado. La misma cooperativa tiene ciertos distribuidores a restaurantes, personas de la misma industria. Se está trabajando también como materia prima para la elaboración de jaleas, para la elaboración de licores, en la misma industria, digamos, de batidos, helados y toda esta cuestión. Sin embargo, sí, los productores han expresado que países como Canadá, y Turquía, otros países de Europa, han mostrado el interés en que este fruto se exporte. Sin embargo, ahorita no cuentan con esa herramienta que les permita decir que deben cosechar en este momento y que la fruta va a llegar más a un mercado tan largo como un europeo, por ejemplo. Entonces, de momento, la fruta se comercializa como producto fresco, como fruta, y también en la industria, pero más que todo en la costarricense.
Hay otra. Hay una pregunta en Facebook. Andrés Araya, sobre la pitaya. ¿Hay alguna diferencia entre el color rojo maduro del estado 5 cuando la fruta se cosecha en estado 3 y se deja madurar o cuando se cosecha en estado 5? Ok, no dice cuál variedad, nada más en general. No, solamente dice eso. Ok, lo que hemos observado es que precisamente la evaluación visual es como la clave en esta fruto y se comporta de lo que hemos visto de momento similar a si se cosechara, digamos, en planta en un estado 4 o 3, a que si se deja llevar este fruto, digamos, que se cosechó verde y se deja llegar a esos estados más avanzados. Porque de esos fueron los mecanismos que utilizamos nosotros mismos para determinar estas diferencias, ¿verdad? Ese comportamiento visual. Entonces, podría decir que sí, es similar. Muchas gracias. Ujú.